Terapia de café. Vivir sobrio está chido. Este es un podcast del Distrito 13, Área DF Centro. Las experiencias vertidas en este podcast son puntos de vista de los miembros de Alcohólicos Anónimos y de cómo viven el programa. Las opiniones expresadas en este programa no hablan a nombre de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. 5, 4, 3, 2. Hola, bienvenidos a Terapia de Café. Vivir sobre está chido. Yo soy Vic, amigo y compañero. Hola, yo soy Den, también amiga y compañera. Bienvenidos a este nuevo episodio de Terapia de Café. En este nuevo programa vamos a hablar de qué hacen los miembros de los grupos de Alcohólicos Anónimos. Y bien, para eso tenemos hoy invitados muy especial. Uno que pertenece al grupo Valle de México y otra compañera que pertenece al grupo Despertares. Bueno, pues por parte del Distrito 9 tenemos como invitada a... ¿Te quieres presentar? Claro que sí. Hola chicos, Vic, Den, gracias por la invitación. Mi nombre es Yasmín, Jazz para la comunidad, para los cuates, para la banda, para los cuates. Y bueno, pues yo soy la tesorera del grupo Despertares del Distrito 9 actualmente. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Jazz. Gracias. Carlos, ¿gustas presentarte? Claro que sí. Hola, ¿qué tal a todas, todos, todes? Yo soy Carlos, soy alcohólico y estoy muy contento y agradecido de estar aquí. Gracias, Bienvenido. Carlos. Carlos nos va a platicar, aunque actualmente no está haciendo ese servicio como tú, Jazz, que actualmente tú eres la tesorera. Carlos nos va a platicar su experiencia como cafetero en algún grupo que le haya tocado ser cafetero, ¿no? Que hoy vamos a hacer los dos servicios que de alguna manera pues son vital, ¿no? Tanto uno que viene implícito aquí en el folleto de grupo, que es el tesorero o tesorera, y como sugeridamente, ¿no? El cafetero, ¿no? Hay unos grupos que lo toman como otro servicio por 6 meses o el tiempo que designe el grupo o la conciencia que debe de funcionar el servicio, ¿no? Hay algunos grupos que es autoservicio o lo proponen en el momento de la junta, ¿no? ¿Quién quiere ser cafetero? Ah, pues yo, ¿no? Pero hay algunos grupos que sí lo tienen como tal 6 meses o el tiempo que designe la conciencia. Anteriormente en los programas que hemos tenido hemos hablado de los grupos, cómo funcionan, cómo trabajan. Ahora vamos a hablar de los integrantes que componen a un grupo en particular. Vamos con los datos numéricos. En la actualidad hay aproximadamente 2 millones de integrantes que integran 125,000 grupos aproximadamente en más de 180 países. Entonces, ¿cómo es que Alcohólicos Anónimos ha crecido hasta convertirse en la comunidad mundial que es hoy en día? Bueno, es obvio que muchas personas alcanzaron la sobriedad gracias al programa que ya les hemos mencionado en programas anteriores. Sin embargo, también hay otra razón muy importante que tenemos que mencionar y que justamente es lo que vamos a hablar en este programa, que son los servicios generales. Para hacer ahorita una introducción muy rápida, Vic, cuéntanos rápidamente de qué tratan los servicios generales. Pues bien, bueno, dentro de nuestro libro que se llama El Manual de Servicio, combinado con los 12 conceptos, viene precisamente una parte en donde tiene como introducción a los servicios o el significado de los servicios generales. A grosso modo, dentro de nuestro legado de servicio, dice que nuestro 12º paso es llevar el mensaje o ese servicio básico que hace la comunidad de Alcohólicos Anónimos para llevarle el mensaje al que aún está sufriendo del alcoholismo. Y de aquí que estos servicios, ¿no? Tanto como de una taza de café a la oficina de servicios generales, ¿no? Pueden ser realizados individualmente, por distrito, como grupo o como área. En general, todos estos servicios tienen un solo objetivo, ¿no? Que es llevar el mensaje. Y de ahí pues se puede desarrollar todos estos servicios que posteriormente vamos a ir practicando y que en el grupo se inician estos servicios generales.
¿Cuáles son esos servicios generales? Todo aquello que hace que funcione Alcohólicos Anónimos, desde el secretario, tesorero, coordinador, representante a los servicios generales, representante de información pública, que ojo, que el representante de los servicios generales es quien representa todos estos servicios que les estamos mencionando, que dentro del folleto de grupo, donde todo comienza, vienen aquí escrito en la estructura interna del grupo, que es coordinador, secretario, tesorero, representante a la oficina intergrupal, representante de literatura, representante de archivos históricos, representante de la revista Plenitud, representante de cooperación con la comunidad profesional, representante de instituciones correccionales, representante de información pública y representante de tratamiento y accesibilidad. Y todo eso son los servicios generales que el RSG va a representar en la oficina del distrito, que es de donde se desarrolla este maravilloso podcast. Y cabe mencionar que estas personas que están en los grupos, o sea, no crean que uno llega y, yo quiero hacer esto y ya me quedé. No. Todo esto se elige de forma colectiva, es decir, con una democracia. Entonces, para que nos expliquen un poquito más a fondo las tareas que hacen, qué es lo que llevan, por qué lo llevan y todo esto que a mí en lo personal me interesa mucho, yo voy a empezar con Jazz, ya tú, si quieres, me ayudas también a contestar. Entonces, Jazz. Ella es una amiga, compañera del grupo, ya llevo un rato conociéndola, es de verdad una gran persona y me siento muy contenta de verdad de poder tenerla aquí y de poder entrevistarte. Entonces, cuéntame, primero que todo, ¿cuánto tiempo llevas en Alcohólicos Anónimos? Ujule. Pues mira, yo tengo de conocer Alcohólicos Anónimos como tal ya 18 años, básicamente. Aunque no fue a una corriente como tal dentro de lo que es Central Mexicana, ¿sabes? O sea que se maneja muy diferente. Yo en Central tengo, la verdad, poco, ¿no? Porque antes de llegar a Central estuve en Sección México. Y también se maneja de una manera diferente, aunque los servicios de alguna manera son un poco parecidos, ¿no? Entonces, bueno, finalmente ahorita estoy en el grupo de Despertares, que sí está dentro de lo que es Central Mexicana, y bueno, pues ya estamos dentro de lo que es ya realmente el programa, ¿no? Muy bien, me parece perfecto, del lado correcto. ¿Y tú, Carlos, cuánto tiempo llevas en Alcohólicos Anónimos? Yo llevo 5 años en Alcohólicos Anónimos. Muy bien, ¿qué te ha parecido? Me encanta. Muy bien, entonces, me comentan que una es tesorera, el otro fue cafetero. Entonces, en este caso, ¿de qué forma fue que los eligieron? En tu caso, Carlos, en su momento, y en tu caso ahorita que estás actualmente, ¿de qué forma fue que los eligieron al momento de tener estos servicios? Pues sí, efectivamente, como lo comentaban hace un rato, fue por democracia, ¿no? Se lleva a votación dentro de lo que es la conciencia del grupo. La conciencia del grupo, pues son los miembros del grupo, que ahora ya no se les llama miembros, creo, ¿no? Son integrantes. Sino los integrantes. Y se lleva a una votación, ¿no? Entonces, me parece que hay una regla ahí, ¿no? Que cuando son grupos, pues, bastante grandes, aquí en mi grupo, pues, no hubo tanta... Todos sí, que se queden. La elección se le llama tercer legado. Ajá. ¿No? Cuando son las 3/4 partes. 3/4 partes. Que es la mayoría, ¿no? Que vota. Este proceso para mí, perdón que me meta en en esta pregunta, pero este proceso a mí de alguna manera me emociona mucho porque tiene que ver mucho con el que la conciencia esté bien informada y a quién va a proponer. Porque, híjole, realmente lo que he empezado a desarrollar y a conocer es que todo el tiempo estamos en desarrollo, todo el tiempo estamos en total aprendizaje, en total conocimiento de uno mismo y va uno obteniendo más recursos para hacerle frente a la vida, ¿no? De acuerdo a cómo nos desempeñamos en nuestro programa de recuperación. Entonces, la conciencia de alguna manera está viendo el desarrollo del individuo, ¿no? Cómo se va desenvolviendo dentro del grupo. Y es ahí quizás en donde hay una propuesta. ¿Te propusieron o tú te propusiste? Me propusieron. Primero fui secretaria en ese grupo específicamente, ya había sido
en otros grupos ya había tenido servicio, pero en este grupo primero fui secretaria y la tesorera, que había llevado un buen servicio, pues ya no quiso servir al siguiente periodo y alguien dijo, pues tú, ¿no? Y fue acepté. unánime, cabe mencionar. Sí, fue unánime. Me propusieron y yo dije, pues sí, ¿no? Vamos a ver qué tal. Acepto. Acepto, me encanta el dinero. Aquí lo que mueve es el dinero. ¿Y en tu caso, Carlos? En mi caso también fui propuesto como cafetero. Yo acababa de integrarme a ese grupo. Les dije, estoy buscando un grupo base. Y me dijeron, bueno, pues la condición para pertenecer a un grupo base en este grupo es que tomes un compromiso, un servicio. Y casualmente el primer día que yo llegué fue la reunión de trabajo. Y entonces yo había hablado con uno de los compañeros, le dije, tengo poco tiempo, estoy buscando un grupo base. Y me dijo, perfecto, hoy tenemos reunión de trabajo, yo te voy a proponer como cafetero y pues ya después de la conciencia veremos si te casas. Bueno, pues me aceptaron como cafetero. ¿Y si haces un buen café o no? Pues la verdad es que sí, disfruto muchísimo de hacer café, aunque sea ese café. Y bueno, la pregunta obligada en este podcast y va para los dos, pero tú, Carlos, ¿cómo tomas el café? En los grupos. ¿En los grupos? En general. Fuera de... En los grupos me gusta mucho el café con una y una. Aquí en México normalmente lo toman con azúcar y con crema. En otros países normalmente solamente es el café solo. Entonces aquí disfruto mucho tomarlo con azúcar y con crema. ¿Y tuyas? Yo tomo café sin azúcar y sin crema. Sin azúcar y sin crema. Fuerte. Le Solo gusta para alcohólica fuerte y solo. recuperada. Sí, generalmente lo tomo así. A veces me gusta también frío. Obviamente en el grupo pues no, pero ya ves que te vuelves adicto al café. Y también me gusta el café frío, solo, sin azúcar y sin crema. De hecho, es muy curioso que muchas personas a las cuales hemos entrevistado, la mayoría de las veces dicen, a mí no me gustaba el café, a mí no me agradaba el café en su momento, y llegan a Alcohólicos Anónimos y obviamente pues es algo constante el tener que estar tomando café, ¿no? Uno llega a la junta y de repente, café, sí, 2 de azúcar o 1 de azúcar o esto, aquello, ¿no? Entonces te vas como acoplando a ese café y cuando menos ves ya como que dices, híjole, si no tengo ese café como que no me siento completo, ¿no? No me siento a gusto. Entonces, bueno, Jazz, cuéntanos así muy a detalle en qué consiste tu servicio. O sea, dices, soy tesorera, me encanta el dinero, esto está padrísimo. ¿En qué consiste tu servicio como tal, las actividades que tienes que hacer y qué te ha enseñado todo esto en tu vida cotidiana? Pues mira, muchas cosas padres. Mi servicio básicamente consiste en recolectar el dinero del grupo, en llevar un informe detallado de las finanzas del grupo, tanto de los ingresos como de los egresos. También consiste en hacer las compras, pagar la renta, pagar los servicios, comprar los enseres, por ejemplo, en este caso el café, ¿no? El azúcar, nosotros compramos crema, ¿no? Porque finos. El té, porque finos. Todo lo que requiere el grupo, papel higiénico, Kleenex, todos los gastos que representa el mantenimiento del grupo, ¿no? Y también consiste, por ejemplo, yo en mi caso personal, o sea, como un plus, por ejemplo, cuando yo veo que hay alguna situación ahora, algún desperfecto, motivar a la conciencia, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Hay que pintar, ¿no? Y ya la conciencia yo lo llevo a votación, si lo aprueba, ya sea que si ahí encaja, ¿no? O si se hace una séptima especial, ¿no? También cuando andamos un poco bajos, también motivar a la conciencia, ¿no? Hacerles conciencia precisamente de que pues ahora sí que es ahí donde se mezcla la espiritualidad y el dinero, ¿no? Porque una cosa es decir, me encanta el dinero, pero ¿para qué sirve el dinero? Claro. A mí me ha servido mucho, ¿no? Porque me enseña precisamente a ser una persona administrada. También me ha gustado mucho este servicio porque me he dado cuenta que a mí me gusta mucho administrar cosas, ¿sí? O sea, soy una persona que me gusta tener las cosas así claras, ¿no? Yo soy una persona sumamente, vas a decir que no es verdad,
pero yo soy una persona sumamente responsable, ¿no? Confirmo. Si tú me dices a esa hora quiero. Si tú me dices esto, o sea, puede ser muy cuadrada, pero así me gusta, ¿no? Y me ha gustado mucho ese servicio, en especial porque creo que básicamente eso es lo que representa, ¿no? O sea, no nada más es llevar las finanzas, sino que todo esté claro y en orden, ¿no? O sea, no puede haber nada debajo del agua, ¿no? Entonces eso está padre, ¿no? Yo estoy disfrutando mucho mi servicio. También me ha dado un poco de liderazgo, ¿no? En cuestiones que antes básicamente yo no me daba cuenta ni me interesaban. Yo no sabía cuánto se gastaba en un grupo, yo no sabía qué se tenía que pagar, yo llegaba y pedía mi café, ¿sabes? No sabía realmente qué hay detrás. Yo sé que hay muchas cosas más atrás, pero eso es lo por el principio, ¿no? Y es bonito porque es cuando tú te empiezas a dar cuenta, pues que esto es algo más, ¿no? Y pues básicamente eso es lo que yo estoy experimentando en mi servicio y esto es de lo que, pues desde mi punto de vista se trata el servicio, ¿no? Digo, a lo mejor ahorita profundizamos un poquito más en las funciones y en que desarrollando esas funciones que más te ha aportado. Pero Carlos, cuéntanos, en cuanto a ti te eligen como cafetero, y quizás como nos cuentas que fue tu primer día o quizás los primeros días que estabas llegando a ese grupo y que buscabas un grupo base y te proponen, o sea, ¿cuál fue tu impresión? Porque quizás no era lo que estabas pensando o buscando, ¿no? Sino pues tú estabas pensando en desarrollar, no sé, acomodar tu vida, todo el tema del alcoholismo, tu poco tiempo en Alcohólicos Anónimos, y que te topes con esta dinámica de votación y de una junta de trabajo y qué pasa aquí, qué experimentaste ahí. Sí, la verdad es que fue una experiencia bastante confusa al principio, porque recuerdo que una de las primeras mociones fue una moción sobre cómo traer una moción a la junta de trabajo, lo cual me pareció, pues yo me quería salir corriendo, ¿no? Porque dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué están hablando de esto? Me pareció sumamente confuso, complicado ese proceso. Ahora lo entiendo, es un proceso democrático, igualitario, representativo de las diferentes opiniones dentro de un grupo, pero en ese momento el hecho de que se votara sobre cómo traer una moción a la junta de trabajo me pareció algo totalmente absurdo e innecesario, porque además cada integrante pues, dio su opinión y pues me pareció muy confuso. Después lo entendí, ahora entiendo la importancia de eso, ahora entiendo la importancia de la representación, de escuchar las voces minoritarias, de que cualquiera pueda traer una moción a una junta de trabajo. Eso me parece fenomenal, ¿no? O sea, que no hay una jerarquía, no hay un presidente que dice, esta es la agenda, sino que colectivamente se decide la agenda, ¿no? Y que cualquier persona puede proponer un tema. En ese caso, el recién llegado que sea cafetero, ¿no? No hay un proceso necesariamente estructurado, jerárquico, de decir quién puede proponer temas. Entonces, esa parte me gustó mucho. Fue la primera vez que yo experimenté ese proceso democrático y la primera vez que sentí que dentro de una agrupación de desconocidos yo tenía un voz y voto por ser miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Y eso es algo que no sucede allá afuera. Dentro de casi todas las comunidades políticas organizadas, es muy difícil que los recién llegados tengan voz y voto. Y esa es una de las garantías que a mí me ha dado Alcohólicos Anónimos, el hecho de sentir que mi voz, mi pensamiento, mi opinión es válido y que la puedo expresar de manera respetuosa y segura. Wow, y justo lo que acabas de decir, eso es quizás lo que caracteriza a Alcohólicos Anónimos, ¿no? Que toda persona que decide hacer parte de Alcohólicos Anónimos, porque al final ha aceptado que tiene un problema con su manera de beber y ha decidido querer dejar de beber y unirse a nosotros, desde ese momento está investido con el derecho tradicional de participación y que tienes toda la aceptación de la comunidad de uno de los nuestros. Y desde ese mismo momento puedes participar en cualquier de los servicios, ¿no? Ya esto ya depende de cada conciencia y cómo determina su autonomía y porque pues esto del tiempo de
de servicio, pues lo decide cada autonomía. Pero es lo maravilloso de la experiencia, perdón, de que esos fundadores, al vivir todas estas experiencias quizás agrias al principio, ¿no? Porque sí son agrias y dolorosas, que viene en la segunda tradición, ¿no? Que dice que todo proceso, ¿no?, de selección lleva un proceso rotativo, ¿no?, que es la experiencia más profunda que quizás nos deja la segunda tradición, ¿no?, que los servicios son rotativos para que todo el mundo se pueda desarrollar, y quizás el que quede relegado, por así decirlo, de su servicio, pues puede tener un proceso muy doloroso, o se vuelve un viejo sangrante o un anciano estadista, ¿no? Sí, realmente a mí me maravilla esa historia de la segunda tradición. No, pero cuéntanos un poquito. Yo sí quiero escuchar. Pues nada, o sea, de ahí yo creo que considero que la experiencia de AA, a través de ese proceso, porque bueno, la historia narra de que se va un alcohólico a un estado nuevo, donde no conoce a nadie y donde no tiene un grupo. Entonces, al verse solo y con la necesidad de seguir manteniéndose sobrio, y sabe que solo para mantenerse sobrio necesita otro alcohólico, pues va y busca a otros alcohólicos. Yo creo que desde ahí pues empiezan a nacer todo esto que conocemos actualmente como los servicios generales. Fue a buscarlo a las tabernas, fue a buscarlos a los hospitales, y se empieza a encontrar con otros alcohólicos que quieren dejar de beber, y nace hoy actualmente en la segunda tradición, en el libro 12 y 12, el Grupo Villanueva, ¿no? Que el Grupo Villanueva empieza a desarrollarse, y viene algo bien padre que es quizás... en parte lo hemos visto, en donde que convergen en Alcohólicos Anónimos la anarquía, ¿no? En donde despiertan los jóvenes y dicen, no, vamos a dejar que los viejos ¿cómo sigan crees que voy a gobernando, dejar? ¿no? Claro. Y nace algo maravilloso, ¿no? Nace algo maravilloso que para como principio, pues le da como la facultad del que por un tiempo estuvo liderando el grupo, porque sí hay líderes en Alcohólicos Anónimos, y son estos líderes que nos guían con el ejemplo, que nos guían con su trabajo, que nos guían con su disposición, con que siempre están como con esa buena voluntad de desarrollar el servicio, y que quizás los vemos moviéndose por muchos lados, ¿no? Y que al final los que empiezan a despertar como conciencia, ¿no?, dicen, a ver, alto, como que ya nos toca ahora a nosotros, ¿no? Y eso para mí es padrísimo, quizás lo que quizás dentro de sus servicios empiecen a experimentar ahora, que hubo un cafetero anterior a ti, Carlos, y hubo una tesorera anterior a ti, y que quizás lo podemos desarrollar aún mejor, ¿no? Y superar a nosotros mismos desarrollando nuestras propias debilidades, deficiencias, porque eso es lo que a mí como alcohólico me ha ayudado, es a trascender muchos miedos, muchos complejos del servicio. Ahora, Jazz, indagando un poquito más en tu servicio, ¿qué hay con la reserva prudencial? Sí, mira, actualmente en el grupo destinamos el 10% de lo que queda neto en caja, después del informe, después de hacer todos los gastos, para la reserva prudencial. Anteriormente no se hacía eso. Ahorita que mencionabas esta parte de lo de Villanueva, y que obviamente, igual acá en nuestro grupo, antes lo llevaba un veterano el servicio. Bueno, después de mí hubo una tesorera, pero antes era un tesorero, ¿no? Y fíjate, a pesar de ser un veterano de mucho tiempo dentro de Alcohólicos Anónimos, él no entregaba un informe como tal, solamente recolectaba las séptimas y compraba los gastos. Nadie le pidió cuentas nunca, el tiempo que llevó el servicio, hasta que él mencionaba que él ponía siempre de su bolsa porque pues no le echaban a la canasta, ¿no? Entonces alguien levanta su mano y dice, ¿cómo? Y si no le echan a la canasta, ¿por qué no motivas? ¿Por qué no haces séptimas extraordinarias? ¿Por qué no haces tu servicio? Porque tu servicio no es poner de tu bolsa, ¿sabes? Porque Alcohólicos Anónimos debe de mantenerse a sí mismo, o sea, no aceptamos aportaciones a menos que sean anónimas de los mismos miembros, ¿me explico? Entonces, ahí surgió la revuelta, ¿no? Entonces, ahora se lleva una reserva prudencial y está padre,
¿sabes? Porque eso le da una seguridad al grupo. De hecho, justamente en los episodios anteriores, por ejemplo, en el que estábamos hablando de qué es un grupo, llegamos a platicar un poquito de eso, ¿no? De que existen estos gastos, que existen estas, no obligaciones, pero sí esa parte de tener que cubrir todas esas necesidades, como es una renta, como es comprar enseres, como es comprar muchas cuestiones que aparentemente no tienen un costo tan grande. Norta decía, ¿no? Una taza de café, que al momento no es como algo costoso, pero cuando ya vas haciendo todo este movimiento, cuando te das cuenta y te estás adentrando al grupo como tal y te das cuenta que existe ese pequeño gasto, que de repente ya se volvió un gasto mediano y luego ya se volvió un gasto mucho mayor, es cuando dices, híjole, ¿y qué estamos haciendo como grupo? En lo personal, nuestro grupo la verdad es muy, muy activo en esa parte, ¿no? Me gusta mucho que nos motivamos muchísimo en ese lado de estar aportando, de ver qué es lo que nos hace falta. Y es curioso que justamente también en otros episodios que hemos hablado, ¿cómo es posible, que ahorita tú lo mencionabas, Carlos, cómo es posible que llegamos de una forma tan cruel, tan despiadada que la vida nos dejó, ¿no? Llegamos de una forma en la cual dices, ¿cómo es posible que una persona que llegó en esas condiciones, que llegó en esas circunstancias, pueda mantener un grupo? ¿De qué forma? A lo mejor siendo un cafetero, siendo un tesorero, siendo un coordinador, teniendo una tarea que nos tengan esa confianza de que podamos ejercerla y que nadie te va a cuestionar, que nadie te va a decir de, oye, es que tiene que ser así. No, o sea, existen esos manuales, existen esas sugerencias que hoy en día estamos teniendo y que, por ejemplo, los que tenemos un servicio, podemos estar completamente seguros de que nos tienen esa plena confianza de poder continuar con ese servicio que nos están ejerciendo. Entonces, Jazz, aparte de la tesorería, comentas que has tenido ya, estuviste como secretaria. ¿Has ejercido además de esto otros servicios? Sí, fíjate que antes de eso fui representante a seminarios, pero esto fue en sección. Y bueno, en otra corriente, ahí obviamente los servicios son muy diferentes. Ahí sí, cada junta levanta su manita y dice, yo quiero ser cafetero, yo quiero ser coordinador, hay un mini comité en cada junta por si llega un nuevo y hay que darle la información. Y pues básicamente eso es lo que... mis servicios, ¿no? Dentro de Alcohólicos Anónimos, dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. También he ido a pasar el mensaje como apoyo, no como representante. También he ido ahora sí que a pasar el mensaje ya de una manera más personal. Más directa. Con 12avos. Paso 12. Paso 12. Y pues básicamente son los servicios, ¿no? Pero como dicen, yo me he dado cuenta, hay servicios que como que naces para esas cosas, ¿no? Hay otros que no se te dan tan fácil, ¿no? La verdad, o sea, honestamente, claro. Yo fui a seminarios y la verdad que sí aprendes un buen, pero yo no sentía motivación, ¿sabes? O sea, yo me llenaba de conocimiento, pero no había algo como que me hiciera sentir esa situación de decir sí, ¿no? Soy parte. Nada más era como llenarte de conocimiento. No me agradó tanto, sin embargo, bueno, pues lo hice. Y ahorita este servicio, por ejemplo, lo estoy disfrutando. En el servicio de secretaría, me gustó mucho porque pues yo llegué a implementar cosas que en el grupo de Despertares no hacían, ¿no? Por ejemplo, un rol de coordinación, ¿no? Ahí el secretario tenía que hacer todo y yo dije, no, a ver, espérame, ¿dónde dice, no? Yo no veo que diga en ningún lado, ¿no? Aquí no está estipulado. Aquí no está estipulado, ¿no? El secretario tiene que levantar las actas, tiene que hacer esto, pero no, podemos formar comités. Yo empecé a formar comités para el aseo del grupo, para las coordinadas. Y al principio, ya sabes, todos pegaron. Y después todos estaban muy encantados. Quiere adueñarse del grupo. Exacto, bueno, en serio, o sea, para esto te forma el carácter, te voy a decir por qué. Porque hay gente que sí se sube a la tribuna y despotrican, hasta te llegan a decir, y no me importa, y casi te cantan como dicen, no, un tiro, ¿no? Y tú tienes que aguantar, porque sabes que es así. Tú tienes que decir, pues ni modo, se tiene que... Sí, porque al final de cuentas el servidor se debe a la conciencia, como sea la conciencia. Y yo creo que ahí viene una de las partes fundamentales del desarrollo del individuo dentro de Alcohólicos Anónimos, porque justo es lo que le da carácter. O sea, si no pasa
por estas circunstancias y quizás a veces la conciencia puede ser muy condescendiente, quizás a veces pues no le ayuda mucho al servidor en el sentido de su desarrollo. O sea, algo que quizás, no sé, Carlos, que nos puedas compartir aquí en esta parte. Hablamos mucho de nuestros 3 legados y vemos el logotipo y decimos recuperación, unidad, servicio y sobre todo que quizás a veces podamos pensar que solo los pasos, que es quizás el legado que define la recuperación, pero en tu experiencia en sé que has tenido otros servicios, pero como cafetero, ¿cómo te empezó a integrar o cómo empezaste tú a relacionar tu servicio como cafetero con tu práctica o desarrollo de tu recuperación? Qué buena pregunta. Creo que reflexionando, una de las partes centrales de mi enfermedad, y esto me identifico un poco con la historia de Bill, es la timidez. Yo crecí siendo una persona muy tímida. Me daba miedo hablar a personas nuevas, me daba miedo tomar la iniciativa, me daba miedo acercarme a otras personas. Y entonces ese proceso, por un lado, de vencer la timidez y por otro lado, el de aprender capacidades de proactividad, son cosas que me trajeron, que yo aprendí en el servicio de cafetería. O sea, desde cosas muy simples de preguntar cómo se hace el café, cómo les gusta que haga el café aquí, decir, esta marca de café no nos conviene otra marca de café, hasta servir personalmente las tazas de café. En el grupo donde yo militaba, en ese grupo no se acostumbraba que el cafetero sirviera las tazas de café. El cafetero preparaba el café y cada quien se servía su taza. Pero yo había militado en otros grupos aquí en México en donde te llevaban tu taza de café, entonces yo pensaba que era así. Entonces el primer día yo hice eso, preparé el café y a cada uno le serví la taza. Y me costó trabajo porque me daba pena acercarme a personas nuevas y decirle, préstame tu taza y te sirvo, ¿no? Pero tomar esa iniciativa, por pequeña que fuera, romper ese miedo de tomar una acción de mi propia cuenta, de motu propio, a mí me sirvió, ¿no? Y en ese momento no me lo dijeron, pasaron meses hasta que alguien me dijo, oye, no había notado que haces eso y me gusta mucho, gracias. Y entonces dije, wow, sí lo puedo hacer, claro. Sí puedo tomar esa iniciativa propia. Y para mí ese servicio, esa pequeñita experiencia, a mí me sirvió mucho, porque poco a poco me permitió empezar a acercarme a las personas, empezar a acercarme a personas que no hablaban mi idioma, a personas que yo veía diferentes, pero pues a partir de ese servicio de café fue que pude empezar a hablarles, ¿no? Decirles, desde cosas muy sencillas, ¿cómo te gusta tu café? ¿Con cuántos de crema? ¿Con cuántos de azúcar? Etcétera, ¿no? Creo que eso a mí me sirvió mucho. Entonces, no es necesariamente estar relacionado con los pasos, pero sí esa parte, un servicio sí contribuyó a mi recuperación de una manera muy sutil. Sí, a veces creo que se ignora, ¿no? Se ignora mucho, o sea, que pueda tener una relación en tu práctica de tus pasos, en tu práctica de tu recuperación, desarrollando estos servicios, ¿no? Pareciera ser que en nuestra psique o en nuestra mente son cosas muy distintas y que no tienen nada que ver uno con lo otro, pero cuando realmente lo aterrizas y ves todo el beneficio que pudieses haber obtenido de haber desarrollado esto y de enfrentarte a ti mismo, fue cuando yo dije, güey, o sea, realmente aquí es la acción del programa, ¿no? Aquí es lo que quizás en el primer paso dice que voy a desarrollar esta cualidad que es la humildad, ¿no? Porque realmente se necesita mucha humildad, o vamos obteniendo grados de humildad cada vez que vamos desarrollando otro servicio, ¿no? Porque conlleva un poco más de responsabilidad. En mi caso, no sé a ustedes, esto quizás pueda ser una pregunta para los dos. De alguna manera, cuando en la actividad, por seguir consumiendo, por seguir queriendo buscar de dónde beber, cuando ya no se tiene nada, cuando ya no tienes dinero, cuando ya no y necesitas beber, empieza uno a ser condescendiente, empieza uno a ser muy, muy
sumiso, muy, ¿no? Así pequeño, como que, muy tímido. y aceptas de todo, o sea, aceptas que te humillen, aceptas que pasen sobre ti. Híjole, a veces un día me tocó beber una botella que tenía un líquido medio extraño, ¿no? Con esta resaca y con esta necesidad de sentir alcohol y pues obviamente pues otras personas que estaban ahí y me dieron toma, ¿no? Y yo por esa ansiedad de volver a beber alcohol y de no sentir la resaca y no sentirme que se me estaba bajando el efecto del alcohol, pues me la tomé y cuando la probé, pues así un sabor muy amargo. No puedo decir qué fue, pero ustedes ya sabrán qué fue. Algo que color amarillo, ¿no? Entonces, pues, ¿no? Y viene la vomitada, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo, lo que tú decías, Carlos, que esta cuestión de que te dan la confianza y que lo decías tú, que vienes de la nada y vienes sintiéndote, pues que no importas porque eres alcohólico y otros estigmas que quizás podamos tener por otros consumos, y de repente empiezas a tener esta seguridad en ti, ¿no? A mí cuando me dieron la cafetería me dijeron, esta es tu cafetería y tú haces el servicio como tú lo quieres desarrollar. Nadie se puede meter aquí. Híjole, a mí, tanto como que me dio un empoderamiento, ¿no? Y ahí se requería la humildad para también no sentirme superior a mis compañeros. Porque iniciando la reunión, bueno, en el grupo en el que hice este servicio de cafetería como tal, que fue en el Distrito Federal, era, nadie se puede servir café si tú no se lo sirves, ni antes de la reunión, ni después de la reunión. Y puta, o sea, eso para mí fue así como un parteaguas. Obviamente los primeros meses me sentía dueño de la cafetería, o sea, me sentía dueño del grupo. Toquen. No, me sentía dueño del grupo y, o sea, ¿no? Pero al tiempo pude canalizar esa experiencia como que después era como ya una cuestión de poderme respetar a mí mismo, dando a respetar mi servicio. O sea, parece ser que se torna como algo así de, pinche mamón, ¿no? Y se cree, pero me empezó a dar seguridad, me empezó a dar valor de mi persona, ¿no? De empezar a defender esta cuestión, quizás como jamás lo pude haber defendido mi vida, ¿no? Y que ahora dentro de este proceso nuevo de recuperación empezar a defender mi vida porque dependía, o sea, realmente sí me creí mucho que de lo que yo pueda desarrollar dentro de un grupo depende mi vida. Entonces realmente yo no estaba defendiendo la cafetería, no estaba defendiendo el servicio, estaba defendiendo mi recuperación, porque todo lo que hago en Alcohólicos Anónimos depende de mi vida, depende de todo lo que pueda yo realizar dentro de la agrupación de Alcohólicos Anónimos. ¿Qué has experimentado de esto? Que quizás muy personal se los cuento, de lo que te ha dado el servicio. Sí, mira, es bien bonito esto que comentas porque yo creo, ahorita lo mencionas a grandes rasgos, ¿no? Y es bien bonito la parte espiritual. Hay un folleto que se llama Un punto de vista de un miembro de Alcohólicos Anónimos y menciona esta parte, dice, los irresponsables se volvieron responsables, dice, ¿no? Los más grandes pedigüeños, después son los más grandes dadores, y no se refiere a cuestiones materiales solamente, se refiere a cuestiones espirituales, a desprenderse, ¿no? Precisamente de esto que comentas ya sin un afán. Al principio a lo mejor lo vemos porque somos nuevos con cierta ignorancia, desconocimiento, ¿no? De cómo es, porque dice el ingrato privilegio de servir. Nosotros somos servidores de confianza, no gobernamos, pero sí podemos ejercer un liderazgo de manera espiritual. ¿Cómo? Pues con el ejemplo, ¿sabes? O sea, desde el momento en que tú llegas temprano, tienes lista tu cafetería, ¿no? Y haces de buena manera tu servicio. Por ejemplo, la pasada tesorera hacía un servicio impecable, te lo juro, ¿no? Pero siempre llegaba de malas, o sea, decíamos, pues ya no quiere estar. No le preguntes nada. Se enojaba de todo, o sea, como si fuera su dinero, ¿sí me explicó? El dinero es del grupo y me están dando la confianza de administrarlo y es mi deber ver que todo esté
bien para mi grupo y para mis compañeros, porque se lo merecen. Y te empieza a nacer el amor por tu grupo, por tus compañeros. Y entonces ahí donde Alcohólicos Anónimos te empieza a salvar la vida, porque empiezas a desprenderte de ese egoísmo que siempre dice que nos separó del mundo. Lo llamamos timidez, lo llamamos pena, lo llamamos miedo, pero al final es la enfermedad, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a tener, dice, falta de poder, ese poder a través del servicio. Mira, yo lo veo de esta manera. Decimos que el primer legado son los pasos, ¿no? El segundo, y así lo podemos manejar, ¿no? Pero dice unidad, servicio y recuperación, ¿sale? Desde el momento en que tú llegas a tu junta, ya estás practicando la unidad, ya estás haciendo la unidad, tú te estás uniendo a esos alcohólicos, a esa gente que no conoces, te estás adhiriendo a un grupo, no ellos a ti, tú a ellos, y te empiezas a adaptar. Si te dicen, por ejemplo, yo sé que cada grupo es autónomo y tiene diferentes autonomías en cuanto al servicio, pero si te dicen, ¿quieres servir? Bueno, ya estás practicando el servicio y esto te va dando la recuperación a través que tú te vas integrando. Los pasos, pues es una consecuencia de estar dentro de la agrupación, de estar dentro de lo que es, ahora sí que como dicen, la jugada, ¿no? Lo llaman, ¿no? La jugada, ¿no? Pero finalmente... ¡Corte! Ese es un programa, nada, es que me acordé de un Tenés un programa de deportes. Es que sí es cierto, ¿no? La verdad es que me acordé de ese programa. Sí, la jugada, ¿no? No, de este cómico. Este cómico que no mencionaremos, pero que creo que la mayoría va a interpretar. Que hacía un personaje de portero. Es correcto. ¡Corte! Tenemos un Programa deportivo. Tenemos un programa deportivo. Sí, no, sí, la verdad es que sí. O sea, de alguna manera, una de las razones de este podcast es empezar como a compartir que pues los tres legados es un círculo, o sea, está dentro de un triángulo, pero es un círculo que quizás pueda representar un ciclo repetitivo, ¿no? Entonces no es como muy permanente todo y que no tiene como ser tan rígido que primero los pasos, luego la unidad, luego el servicio, o primero el servicio, o sea, que desde que uno acepta el problema del alcoholismo y que quiere hacer algo por su problema y que para empezar a hacer algo existe una comunidad llamada Alcohólicos Anónimos, que quizás es una de las alternativas, porque eso sí lo quiero dejar muy en claro para los que nos escuchan. Alcohólicos Anónimos no es la panacea, no es la panacea ni para el alcoholismo ni para muchas otras problemáticas que quizás les pueda funcionar el programa, ¿no? Pero realmente funciona, a mí me ha funcionado, vamos a arribar a 90 años y quizás es algo que quizás pueda llevar mucho tiempo más si seguimos funcionando como grupo, ¿no? Y quizás, Carlos, en esto, a ti, ¿cómo ves todo esto de los tres legados ya que has participado en el servicio? Híjole, pues es una gran pregunta. Yo pienso que, más bien, en mi experiencia, mi prioridad y la manera en la que a mí me guió mi padrino a través de los 12 pasos con el libro grande de manera tradicional fue primero la recuperación. Por eso la recuperación es la base del triángulo, ¿no? La recuperación es lo que me permite después integrarme a la sociedad, lo que me permite integrarme a una comunidad. Una de las características del alcoholismo es una profunda incapacidad de ser miembro de cualquier comunidad. Desde mi familia, el trabajo, la sociedad, el equipo de fútbol, el partido político, yo no puedo. Para que yo pueda integrarme a una organización humana, primero necesito trabajar los 12 pasos. Una vez que ya hice esos 12 pasos, puedo empezar a integrarme a una agrupación de manera positiva. Tengo algo que contribuir. El servicio como tal, específicamente el servicio de cafetero, a mí fue la primera vez que yo sentí que era útil. La primera vez que yo sentí que estaba haciendo algo que no era por mí, ¿no? Que me despertaba temprano y decía, no puedo llegar tarde porque si llego tarde no va a haber café y mis compañeros se van a molestar, etc. Entonces, ese pequeño cambio en mi manera de pensar, para mí fue un ejemplo de que ese programa de recuperación ya estaba obrando en mí. De que ya no solamente estoy pensando en mí, ya no solamente estoy pensando en que pues no pasa nada, yo llegaba tarde a todos lados, entonces no pasa nada,
no soy tan importante. Y bueno, esa es una de las paradojas, ¿no? Decir como, efectivamente, no soy tan importante, pero sí soy lo suficientemente importante que necesito cumplir ese servicio. Claro que si me enfermo hay otra persona que lo puede hacer. No obstante, hay un grupo de personas que dependen de mí. Entonces, en la medida en la que yo puedo operar desde esa paradoja de decir, soy uno más, no soy el centro del mundo, no soy el más importante, es que entonces puedo pertenecer y puedo hacer la unidad con un grupo. Pero para mí la base son los 12 pasos, el estudio y la práctica de los principios de los 12 pasos contenidos en el libro grande, y a partir de eso es que puedo poner en práctica tanto la recuperación como la unidad dentro de Alcohólicos Anónimos como fuera. Gracias, Carlos. Y para concluir, porque creo que ya nos extendimos un poco. Un poquito. Híjole, es que es algo bien importante, ¿no? Como una mesa de servicio, ¿no? Que ya están dentro de... ¿Cómo es tu relación con los otros servidores? Primero Jazz y luego Carlos. Pues yo creo que buena, ¿eh? Aquí en este grupo se me hace que hay mucho respeto y apoyo. Claro, en otros, por ejemplo en el grupo de Distrito Federal, híjole, no, era un... No sabía si estaban... Básicamente... yo sé que te tienen que cuestionar en cuanto al servicio, pero no cuestionar, por atacarte, ¿no? Sino por una mejora en cuanto a tu servicio, en cuanto al grupo, pero vamos a dejar fuera la personalidad, ¿sí? Y aquí sí entra, ¿no? Es ahí donde yo siento que no es correcto. Aquí en este grupo creo que se cuestiona el servicio y creo que es la parte interesante. Y entonces lo tomas a bien. Yo creo que entre nosotros, por lo menos en esta mesa de servicio que está, nos apoyamos. Si hay algo no lo decimos. Generalmente tenemos juntas de servidores antes de la junta de trabajo, como para no exhibirnos, no llegar a la exhibición y entrar en conflicto delante de la conciencia, bueno, de los integrantes del grupo, porque se presta a veces al chismerío, ¿sabes? Y sobre todo porque hay gente que no está bien informada, que no sabe de tradiciones, que básicamente pues es lo que nos rige, nos va a regir, ¿no? En el grupo, las tradiciones, y que desafortunadamente se va a tomar de manera equivocada. Entonces, en la junta de servidores ahí es cuando, ¿sabes qué? No me parece esto. Y creo que hay respeto y hay apoyo. Actualmente así nos llevamos la mesa de servidores. Confirmo. ¿Tú, Carlos? ¿Mi relación con los servidores de mi grupo o del...? Pues en general, de las veces que has servido o que has desarrollado un servicio, o sea, ¿cómo ha sido tu relación con los otros servidores? Con los de tu grupo, con los de tu entorno. Yo creo que la rendición de cuentas es algo que he aprendido en AA, poner en práctica esa rendición de cuentas de manera transparente y de manera humana. Creo que en todos los grupos en los que he militado ha habido ese ejercicio de retroalimentación constructiva en las reuniones de trabajo, y creo que eso permite que como servidor yo pueda recibir una retroalimentación de otras personas y reconocerlo y poder crecer. Creo que todos los servidores tenemos áreas de crecimiento, somos falibles, pero tenemos en práctica podemos poner en práctica todas las tradiciones que nos permiten no solamente desarrollarnos como servidores, sino también recordar, en mi caso, pues que el propósito es más grande, ¿no? El propósito no es la manera en la que yo desempeñe el servicio, sino el objetivo de ese servicio, que es transmitir el mensaje o permitir el funcionamiento de esta organización. De verdad que sí, es maravilloso que tanto como Carlos, como Jazz, ¿no? Como su servidor y como Den, que de alguna manera parece que es algo divertido y chistoso, pero estamos desarrollando un servicio también nosotros, y que nos podamos retroalimentar de alguna manera, ¿no? Porque hoy aprendo también yo de ustedes, y de alguna manera el que compartamos esto con nuestros oyentes, ya sea que tengan el problema o no, que quizás puedan encontrar una comunidad que se apoya, que está unida, comprensible, tolerante y quizás en una atmósfera de libertad, ¿no?
Yo les agradezco, realmente es un gusto siempre tener invitados aquí en nuestro podcast. Para finalizar, ¿qué le dirías a esos posibles servidores que quizás ya estén en función o que quizás no se atreven a levantar la mano en una junta de trabajo? Bueno, yo les diría que lo intenten, que no hay nada perdido, ¿no? Yo he visto mucha gente que la verdad le da miedo levantar la mano porque le digan que no, ¿no? O porque no quedan y ya no quieren servir. Y no pasa nada, al siguiente periodo lo vuelves a intentar. Siempre va a haber un servicio acorde a tus aptitudes, a tus capacidades. Y cuando tú vas sirviendo vas encontrando el servicio que más se acomode a ti. Y es lo que te va dando un sentido de pertenencia dentro de la comunidad. Pero no es al principio, tienes que irlo desarrollando. Nada en esta vida es fácil, ¿no? Es cuestión de irlo practicando y atreverse, levantar tu mano, estar dispuesto, ¿no? Sobre todo estar dispuesto. Gracias, eso es lo que yo les diría. ¿Tú, Carlos? Yo diría casi lo mismo, atreverse. Yo creo que AA es posiblemente el único lugar que yo conozco donde si se comete un error en un servicio, no se cae el mundo, porque esto depende de algo más grande que nosotros. A diferencia de una organización o de una empresa donde te hacen sentir culpable si te equivocas, te corren, te castigan, etc. Aquí no hay castigos. Y eso es lo que yo necesitaba para atreverme a hacer algo. Un espacio seguro donde pueda cometer errores, aprender de esos errores y además poderles ser útil a otras personas. Wow, qué respuestas tan maravillosas. Pues Pues yo les quiero agradecer nuevamente por que hayan venido, porque nos hayan platicado sus experiencias. De verdad, esto es muy nutritivo tanto para nosotros que lo estamos escuchando, como para esas personas que van a llegar. Y pues bueno, vamos a terminar esto, nos vamos a ir por más café, porque en lo personal yo me quedé con más ganas de platicar. Esto fue Terapia de Café, Vivir Sobre Está Chido. Y nos vemos la próxima. Ya saben, siempre las recomendaciones que si te sientes identificado, si no tienes el problema, puedes llamar a los teléfonos que están en el perfil de Spotify. Ya nos pueden seguir también a través de YouTube. El canal es Nuestro Tiempo Digital en AA. Ahí pueden escuchar el podcast también. Y llamar a los teléfonos que están ahí de las oficinas intergrupales que corresponden a la área de FECentro, o entrar a la página oficial de Alcohólicos Anónimos en México, que es aamexico.org.mx, y pedir más información. Y para ti, compañero o compañera que nos escuchas, ojalá estas dos grandes experiencias que acaban de escuchar te motiven a seguir sirviendo o a servir por primera vez. Y chicos, pues yo los quiero invitar a convivir un rato más. Ayer fue cumpleaños de Carlos y vámonos a los tacos. ¡Festejo! Pues bueno, yo soy Ben, amigo y compañera. Yo soy Vic, amigo y compañero. Y nos escuchamos en la próxima.